Saludos cordiales. Asistimos al postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Programa que dirige magistralmente el doctor Rigoberto Pupo en la Universidad José Martí de Latinoamérica. Su servidora, Milagroselena Rodríguez, asiste con un compromiso de amor por el conocer en el módulo 3. Estamos hoy, 22 de marzo, a un día del cumpleaños de mi hermana, para comenzar las grabaciones de forma ascendente. Esperamos que sea contundente y con mucha humildad para todos ustedes. En tanto el módulo 3 atiende categorías esenciales, sumamente esenciales, que nos convocan a la ecosofía, cultura, transdisciplinariedad y sus mediaciones, entendiendo estas mediaciones en todo sentido y en el recorrido de las 10 asignaciones como mediaciones complejas, pues sabemos que hay mediaciones que no median, que son mediaciones que interrumpen las conexiones y son expresiones históricas de las relaciones que se realizan entre humanos para conectarse desde allí con la sociedad, la naturaleza y la formación, que en este caso, siendo compleja, seguir conformando y tejiendo el todo concretamente para unirnos en la búsqueda de esa sabiduría, la ecosofía, el arte de habitar en el planeta. Entonces, como tal, en este módulo se potenciará, y leo palabras textuales del doctor Rigoberto Pupo, se potenciará el despliegue de habilidades que conduzcan a un pensamiento de alto vuelo y fina sensibilidad para interpretar las distintas tendencias y corrientes de pensamientos emergentes, así como criticar con sólidos fundamentos la racionalidad clásica moderna. Se interpretarán textos en un ejercicio que propicie una cultura del debate y la crítica que respete al otro en plena tolerancia y razón ecuménica. Nótese ustedes, estimados señores, que es un ejercicio de altura intelectual, como debe corresponder a un postdoctorado de la Universidad José Martí de Latinoamérica, un ejercicio de alto nivel intelectual y sobre todo sensible en cuanto incluya y propicie el empleo de un discurso que abarque varias formas aprehensivas de la realidad, como lo dice el doctor Pupo, con respectivas formas conceptuales de un lenguaje tropológico para aprovechar las infinitas posibilidades del ensayo, la poesía, la narrativa, la metaforización desde una hermenéutica analógica, icónica y ecosófica. En ese sentido, la variedad de actividades, de las 10 actividades, en tanto nos recorren desde conceptos que parecieran tesis doctorales cuando nos inmiscuimos en ello, pasando por videos, ensayos de alto nivel, la oportunidad de volver sobre conceptos con otra mirada a medida que vamos avanzando en el pensamiento con una riqueza conceptual y expresiva que espero poder alcanzar en tanto estamos en el mero centro de los estudiosos de la ecosofía, cultura y transdisciplinariedad actual. Les hablo del doctor Rigoberto Pupo. Hace mucho tiempo vengo revisando todas estas categorías y les vuelvo a decir
como les expreso siempre, cada vez que intento volver sobre sus lecturas, me consigo como un lienzo en blanco donde debo comenzar y retomar, porque es una agua infinita que en los comienzos de nuestras formaciones, por seguirnos en ese entonces con una formación modernista, como bien lo venía afirmando el doctor Pupo, lamentándolo mucho, en ese entonces no se comenzaron con lecturas de este nivel interpretativo, pero en mi caso, para la gloria de Dios, haber estudiado matemática al inicio abrió un espectro muy importante, que espero con mucha humildad mostrar ante todos ustedes, porque no se trata solo de técnicas de computación y de buena presentación, que es importante y urgente. Se trata de llegar a la sensibilidad en el otro y despertar esa pasión por el conocer, en tanto nos vamos develando en el hecho. Entonces vamos a intentar hacerlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret de la mejor manera. Es un intento que cada día vamos a ir elevando en una promesa por hacerlo cada vez mejor, aprovechando tan hermosa oportunidad. Se trata en la asignación 1 de definir, lo dice el doctor Pupo brevemente, los conceptos de ecosofía, cultura, transdisciplinaridad y sus mediaciones complejas, luego de haber revisado algunas de sus presentaciones en los temas 1, 6, 9 y de haber revisado, en mi caso, una cantidad de textos buscando fuentes originales y los textos que ya había revisado en tanto las construcciones y las publicaciones. Textos del doctor Rigoberto Pupo de mucha excelencia y valía intelectual. Y entonces allí voy a ir definiendo cada uno de estos conceptos, tratando de hacer una interpretación de alto nivel, en tanto los voy relacionando y mediando para poder llegar a un compromiso transepistémico que nos salga de los estatutos impuestos de una cultura dada, impuesta y mediatizada por la soslayación en la ciencia, en el ejercicio del proyecto moderno. Los rizomas a recorrer, y les hablaba en mis investigaciones, la palabra rizoma atiende a una estructura parecida a un árbol, donde la raíz influye y alimenta la flor se va al fruto, el fruto pasa por el tallo, las hojas llaman a la raíz, y es un todo que no se separa, de manera que estos recorridos, aunque tienen subtítulos con fines didácticos, pudiéramos parecer que cuando se trata uno de ellos no regresamos al otro, y no, vamos de manera compleja mediando en este sentido para poder conseguir entonces estructuras y mediaciones complejas de alto nivel. De manera que entonces nos vamos a pasar y a pasear por los orígenes y mediaciones de la ecosofía con concepciones de autores como Raymond Panikkar, Arne Naes, Joseph Sterman, Félix Guattari, el doctor Rigoberto Pupo y su servidora Milagros Elena Rodríguez. Luego nos vamos a ir al origen, autores y mediaciones complejas de la transdisciplinaridad, pero ya entonces estaremos conectándonos con la ecosofía, y allí entonces vamos a buscar algunas conceptualizaciones, lo que significa la palabra inclusión y liberación en la transdisciplinaridad. Vamos a visitar algunos investigadores más connotados de la transdisciplinaridad. Luego vamos a hacer un alto con Edgar Morin y la transdisciplinaridad. Vamos a ir a algunas realidades urgentes que necesita la transdisciplinaridad, y al final de esa parte vamos a buscar las investigaciones
transdisciplinares críticas como un transmétodo rizomático en la transmodernidad que publiqué en el 2020. Y luego nos vamos con el origen, autores y mediaciones complejas de la cultura. En tanto vamos a revisar las concepciones complejas de Morán, del doctor Rigoberto Pupo, vamos a buscar algunos entramados de la cultura y luego vamos a revisar entramados de la transdisciplinaridad, cultura, ecosofía y complejidad. Desde luego, estas revisiones no son excluyentes en tanto los puntos que vienen en las asignaciones del módulo hacen preguntas que tal vez comencemos a respondernos ahora, pero que vamos de manera entramada a retomarlas en las próximas asignaciones. Es así como si ustedes miran que hay un punto de rizoma, hay una hoja que no describí muy bien y que pareciera que la pasé someramente, es porque estoy guardando esa conexión, esa mediación para los próximos asignaciones que están profundamente relacionadas. Bien pude haber hecho una presentación general de los 4 primeros puntos, pero soy respetuosa de las asignaciones del mentor, porque en tanto él nos provoca con estas asignaciones, sabe perfectamente a dónde quiere que vayamos con las construcciones. Entonces, siendo respetuosa del mentor, voy a ello de la manera como él le solicita en el módulo. Comenzando con la ecosofía, nosotros podemos indagar dónde surge el término y podemos conseguir grandes autores allí. En la escuela fundada por el filósofo Arne Naes en 1972 se acuña el término ecosofía profunda en un artículo que publicó donde designa Naes una ecología profunda a cambio de una ecología superficial o antropoética. ¿Y por qué designaba una ecología superficial? Porque es que ya en 1972 teníamos plasmado en el mundo los garrafales resultados de la mal llamada ecología que habían fundado el proyecto moderno como un paño de agua tibia a una gran fiebre que venía ocurriendo en el mundo, que era la crisis y la destrucción de la naturaleza. Y entonces allí Naes se va a una ecología profunda en contraposición con esa ecología antropocéntrica que había venido siendo un movimiento superficial, dice Naes, aunque actualmente bastante poderoso, y otros movimientos profundos, aunque menos influyentes, que compiten con el ecologicismo para nuestra atención. Eso lo viene afirmando Naes en una traducción de la obra publicada en 2007. Pero este movimiento filosófico, social y cultural deja de lado las carencias de la ecología, lo dice Naes, y de esa ecología tradicional, y afirma que se necesita profundizar en ella y que más adelante, desde luego, nosotros vamos a ir entramando esa profundización, porque vamos a ir a buscar el origen para poder mediar con claridad compleja. Esa ecología profunda a la cual se refiere Naes hace de la humanidad algo inseparable de la naturaleza, o sea que rescata el hecho claro y contundente que somos de la tierra, que en el Génesis se crea el mundo en 7 días y se crea un mundo perfecto, una tierra perfecta, una naturaleza perfecta, y luego se crea el hombre y la mujer. En este sentido, no somos propietarios de la naturaleza para destruirla, nos alimentamos de ella. Y en esa ontología, entonces Naes entiende correctamente que no nos es posible, como hombre, dañar a la naturaleza porque se nos antoja, dado que esto implica dañar una gran parte de nosotros mismos. Y esa es una de las aberraciones
más obtusas que el hombre vino cometiendo en el ánimo de satisfacer a ese proyecto moderno que tenía como y que tiene aún como hegemonía el dominio de la naturaleza, como si ella la pudiéramos moldear a nuestro antojo. Entonces Nae, en esas mediaciones complejas que hizo de la ecosofía, nos conseguimos con algunas reinterpretaciones, porque en mi obra de 2020 afirmo que los organizadores de la ecosofía, como Nae, dirigidos, consideran que el planeta no existe como un recurso libremente explotable por los seres humanos, rescata la ética de la ecología profunda y sostiene que todo el sistema es superior a cualquiera de sus partes, y en conclusión de la complejidad es que el sistema Tierra es mayor en generalidad que la conjunción de cada una de sus partes. Entonces, desde la ecología profunda no existe el supuesto jerárquico donde el hombre es superior, entonces, por ejemplo, a la naturaleza. Pues se trata de que todos los seres, no, aun cuando somos diferentes, tenemos un grado de complejidad que nos hace aportadores y que afectamos a ese todo, ¿no? En esas relaciones que debemos de tener, de un impulso al ser y a vivir en comunidad planetaria. Pero regresamos a la concepción ecosófica que es una de las que más me encanta, junto con la del doctor Rigoberto, que son las concepciones ecosóficas de Raimo Panikkar. Esa ecosofía que él la llama como la conciencia de la intuición cosmoteándrica. ¿Y qué es eso de la intuición cosmoteándrica? Indica esa intuición la triple relación entre el ser humano, lo divino y el cosmos, con nuestro congénere, con nuestro creador y con el sistema tierra patria donde estamos inmersos y apenas somos un puntico de ella, una parte en ella, que no por ser aparentemente ser racional no significa que la otra parte no tenga derecho a ser minimizada y destruida. Por eso es que para Panikkar el término ecosofía significa una nueva sabiduría espiritual que conjuga lo humano, lo divino y el cosmos. Lo afirma Sepúlveda en uno de sus análisis. Y lo dice el mismo Panikkar, que la sabiduría de la tierra misma, de nuestro hábitat, de nuestra morada, que se descubre a nosotros una vez estamos abiertos a entenderla, a rendirnos ante el hechizo de lo que se nos está revelando, es la sabiduría de la tierra. Esa sabiduría de la tierra, no la pericia humana. Esa es la gravedad en la cual entonces podemos decir luego que la tierra nos ataca, en tanto la tierra solo responde al ataque al cual la naturaleza ha sido sometida por el hombre. En Panikkar, en su libro La ecosofía para una espiritualidad de la tierra, que les recomiendo a todos una lectura profunda, un análisis complejo de la obra, afirma que la ecosofía es la sabiduría entre tres dimensiones de la realidad. La armonía es justamente este juego natural, espontáneo, libre entre las tres dimensiones que le venía hablando. Y que, ¿por qué un nuevo equilibrio? Porque cada momento es nuevo, lo afirma Panikkar. Entonces, vivir bajo esa conciencia liberadora y profundamente respetuosa a la vida, en tanto entendemos que el planeta Tierra completo está vivo por ahora, afortunadamente, aunque ha muerto gran parte de lo que el hombre ha dañado. Entonces, en ese entender debemos de vivir relacionándonos con ese todo al cual Dios sabiamente creó para luego crear al hombre y a la mujer. Afirma Panikkar que se debe superar una cierta actitud ecológica habitual para profundizar mucho más, buscando un nuevo equilibrio entre materia y espíritu. Es que Panikkar entonces regresa allí a lo que la razón moderna, potestante y dominante, le quitó al ser humano, que es que la parte de la razón y gran parte esencial se encuentra en el espíritu.
al ser humano solamente pensarse desde la razón mediada en la mente, coartó y cortó gran parte de la esencia y de la posibilidad de razonar adecuadamente y convenientemente para la salvación y la salvaguarda de la vida. Entonces afirma Panikkar que siendo la sabiduría del equilibrio, la ecosofía, entre estas tres dimensiones, hay un aspecto importante a destacar con la relación a la ecosofía, que es Dios. Y entiendo por qué el doctor Panikkar, el doctor Pupo me decía que me iba a gustar mucho esta parte del análisis del módulo 3. Es que esa relación con Dios no es solo un Dios de ser humano al cual el ser humano le rinde obediencia, sino que también es Dios en el mundo. Y lo sabemos claramente porque al ir Jesucristo resucitado al Padre, envió el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces esas funciones cosmológicas y cosmogónicas, sin esas funciones, por supuesto que le dan a Dios desde el comienzo hasta el fin, porque Dios lo es así, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces Dios es esa dimensión de más y mejor, tanto para el mundo como para el hombre. Entonces no tenemos solo un respeto ante Dios en tanto la obediencia en los mandamientos, sino en tanto al respeto de toda la tierra del universo, que es creación de Dios. Entonces ese cosmos que tiene vida, que está en movimiento y que el hombre posee también un plus de dimensión, un más, que está en sí mismo y sin embargo no procede de un sí restringido y abstracto. O sea, que ese plus más al cual se le atribuye al hombre, no para la destrucción de la naturaleza, sino para convivir en ella, no debe ser restringido. Porque si ese accionar que el hombre tiene sobre la naturaleza llega a ser restringido, entonces el hombre puede decidir, como vino mal decidiendo, de acuerdo a lo mal educado que se vino llevando, él puede decidir entonces atacar a su propia fuente de vida, que es la naturaleza. Luego, revisando el origen de la ecosofía, pues nos conseguimos con Félix Guattari, y en su definición del libro de las tres ecologías, él habla que es una recomposición de las prácticas sociales o individuales que él ordena según tres rúbricas y que ya estamos leyendo que vienen de Panikkar, que es la ecología social, la mental y la ecología medioambiental, bajo la égida de la ética, de lo ético estético de una ecosofía. Y entonces allí yo lo interpreto como que en la obra de 2020, como que une la filosofía, el arte, la ciencia y toda una producción humana a la tierra, que deviene de una nueva inteligencia de ese oikos, que significa en griego la casa del mundo, una renovación práctica del ethos, que significa los modos de habitar. Entonces esos modos de habitar, ese ethos, no está separado del oikos, de la casa, de esa inteligencia que nos debe llevar a habitar adecuadamente, y no solo sabiamente, por venir de una sabiduría espiritual que Dios nos provee y que el Espíritu nos da, pero es que es sabiamente porque también actúa convenientemente. Es que la sabiduría no es solo sabia por tanto de donde deviene, que deviene del aspecto espiritual divino de nuestro Espíritu Santo, sino que ella es sabia porque le dice al hombre cómo debe comportarse de manera adecuada y convenientemente. Entonces nos podemos ya ir preguntando, ¿convenía comenzar a destruir la naturaleza y llevar al planeta Tierra al caos donde vivimos? Allí entonces Félix Guattari, cuando define a la ecosofía como la ciencia del siglo XXI, habla de que su objeto, la sabiduría para habitar el planeta, propone pasar a la mundialización y rescatar lo local, revisar la visión que tenemos del mundo
y que la clave es saber en qué forma vamos a vivir de aquí en adelante sobre ese planeta. O sea que Guattari afirma, bueno, si asumimos nuestra cuota de culpa en cómo hemos venido tratando al planeta, deberíamos nosotros de asumir de qué manera convenientemente y sabia, adquiriendo ese arte de habitar en el planeta, les hablo de la ecosofía, de cómo debemos de vivir. Pero no estaría completo mi análisis sobre la ecosofía, que es para todos ustedes con mucho cariño, si no hubiese revisado las mediaciones complejas de la ecosofía en la obra del doctor Rigoberto Pupo. Porque entonces nos refiere en su obra de 2017 que ella no renuncia, y aquí debemos de hacer un alto, no renuncia ni a la ciencia ni a la tecnología, que simplemente subraya que el uso que hacemos de ella no satisface las necesidades humanas básicas como un trabajo consentido en un ambiente consentido. O sea, el doctor Rigoberto Pupo nos insinúa y nos convoca a que debemos de revisar nuestra relación e imposición de la ciencia y de la técnica y de la tecnología convenientemente en un sentido ecosófico, porque debemos de entender, y esto ha sido una de las excusas que los modernistas y posmodernistas, en tanto proyecto obediente y soslayador, nos han querido hacer ver a los que llevamos como bandera una decolonialidad planetaria, que es una esencia transmoderna. Nos han querido mostrar como que queremos renunciar a todo lo logrado hasta ahora para quedarnos con un nuevo mundo. No, la deconstrucción, la hermenéutica, todas estas formas de interpretar no hacen un barrido a lo que hemos venido creando, no, sino que nos llaman a convocar a un desligaje de las viejas posturas que se hicieron en el proyecto modernista y posmodernista, poniendo de excusa los resultados de la ciencia y la tecnología. Ese desligaje es hay que limpiar en nuestra mente y religarnos luego a nuevas posturas que con los buenos resultados y los grandes resultados de la ciencia y de la tecnología podamos adquirir el arte ecosófico profundo de habitar en el planeta. Nos regresa el doctor Pupo a una de sus grandes manifestaciones y mediaciones complejas que actualmente tienen sus frutos en talleres que está dictando en la ecosofía, en la hermenéutica ecosófica, como una pragmática existencial cósmica crítica, cuyas interpretaciones siguen una lógica plural con sentido cultural y complejo, cita el doctor Pupo, pero que al mismo tiempo está comprometida con el destino del hombre y de la tierra. El hombre debe entender que el hecho de regresarse a su destino y a su destino original de quiénes somos, qué hacemos y cuál es nuestra funcionalidad en la tierra, que son las esencias filosóficas que la ciencia execró y que el proyecto modernista execró. El hecho de regresarnos a ese destino del hombre en la tierra no significa que no vamos a seguir siendo científicos, que vamos a ir indagando y vamos a ir a resultados cada vez más importantes y complejos, pero ahora mediados con su finalidad. Y esa misión de ser hermenéutica ecosófica, de estar comprometida con el destino de la tierra patria, capaz de propiciar la comunicación y la comprensión de los seres humanos, son nuestras bases cosmovisivas. Es sumamente esencial regresarnos a esa revisión. Y luego entonces, al final, en la revisión de las mediaciones complejas, yo quiero rescatar nuestro aporte ecosófico en el sur, con Joseph Sterman, en su filosofía andina, la sabiduría indígena para un nuevo mundo, porque ustedes se preguntarán, en el medio de que el hombre somete a nuestra naturaleza y por lo tanto a la tierra, a la gran crisis, atacando su propio medio de vida, ¿qué pasaba en el mundo? Algunas civilizaciones, como las de nuestros aborígenes, aquí por ejemplo los mayas, ¿no?
por ejemplo, los yarúa. Todos ellos iban creando una forma aparentemente resguardada de vida, y digo aparentemente porque ellos no están exentos de que su tierra, de que su naturaleza fuera destruida en el ánimo de explotación, porque era más importante sacar petróleo, que al fin y al cabo se acaba, y sacar oro a cambio de destruir el pulmón vegetal del mundo. Entonces ese pulmón que ha sido destruido, por supuesto, ha atacado a esa pacha que de nuestros aborígenes. Pero ellos seguían viviendo de acuerdo a sus costumbres con la naturaleza, asumiendo que ellos se devenían, y también que si la naturaleza les daba oxígeno, también les alimentaba, pero también les podía sanar. Esa creación magnífica, y la intenta rescatar entonces esa ecosofía andina, que es una expresión de axioma fundamental de la sabiduría andina, hacer el principio de relacionalidad, que dice de forma sintética que la relación antecede a la sustancia y al ente particular, que todo tiene que ver con todo, y que según este principio la naturaleza, que es la pacha, es concebida como un organismo vivo en el que cada parte está vinculada con todas las demás partes. Un cambio de una parte conlleva necesariamente a un cambio correspondiente en las demás partes. Entonces valdría la pena allí, en esa línea de investigación, creo que ya se está estudiando, ¿por qué parte de la naturaleza destruida ha aportado en el hombre una dureza, en tanto el hombre insensible, en contra ya no solo de la naturaleza directamente, sino también de sus propios congéneres, aunque siempre el hombre tiene que saber que aun cuando supuestamente amaba a sus congéneres, no le demostraba amor cuando destruía a la pacha de donde nos alimentábamos, pero que ahora le odia, le ataca directamente, y el mismo hombre del sur ha heredado esa esencia colonial de excluyente para atacar a sus propios congéneres. Y es que esa parte de la naturaleza muerta que le falta para el todo le lleva a ser un ser profundamente cada vez más irracional. Entonces, en esa filosofía andina podemos conseguir líneas de investigación para trabajar de manera muy, pero muy ejemplar. Y para culminar esta parte de la ecosofía, que la seguimos anidando en este rizoma, les quiero presentar una complejización que su servidora hizo, que llama y que comenzó a llamar transmétodo, que es buscar esencias importantes en los métodos para complejizarlos, luego de deconstruirlos, para conseguir entonces ahora transmétodos que desde luego son complejos, ecosóficos, transdisciplinares. Y entonces, en las visiones de la ecosofía, de la hermenéutica ecosófica, junto con la hermenéutica diatópica, ¿no?, los topois que están separados en ese pensamiento abismal, que no fueron creados así, sino que se impuso comenzando por Occidente. Entonces hay una complejización, y por eso yo la llamo la hermenéutica comprensiva, con la hermenéutica ecosófica y diatópica. Entonces, en esa complejización, montándome en hombros de gigantes, como decía Albert Einstein, entonces aparece entonces una posibilidad de aceptar de una vez por todas el decaimiento de los dogmas epistemológicos y metodológicos para conseguir miradas interconectadas. Entonces, esa hermenéutica, cuando se trabaja, ella se conjuga con los 3 pasos de Boaventura dos Santos, que es el momento analítico, empírico y propositivo. Esa hermenéutica le dio una característica original, inédita, y de hecho allí así recibió la evaluación mi segunda tesis doctoral en patrimonio cultural. Entonces ella pasa por esos 3 métodos, analítico, empírico y propositivo, que no se desunen, y que nos llevan entonces a que en ese caso el transmétodo, que es esa hermenéutica comprensiva, aporta las categorías ecosofías
y diatopía, y las aporta en tanto él como transmétodo invoca las subjetividades del sujeto investigador. Y es allí donde entonces emerge estas categorías, porque ese sujeto investigador se supone que es un sujeto complejo, consciente de las consecuencias de sus propias acciones, que ahora es agente de cambio. Nótese que es muy inédito esta parte, porque es que cuando se aplica cualquier transmétodo, se consideran algunas categorías per se y algunas que van emergiendo, pero que jamás las da el método. En este caso, el transmétodo, la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, aporta estas categorías en los pasos complejos, analítico, empírico y propositivo de Boaventura dos Santos, y les invito con mucha humildad a revisar el artículo. Allí entonces les hablo de que ese transmétodo es una construcción teórica que conjuga un ejercicio comprensivo, ecosófico y diatópico que se vino realizando allí en Rodríguez 2017, que es la tesis doctoral que le he manifestado, y que su tarea no es explicar lo exterior, sino aquello en lo que la experiencia se expresa, comprender la interioridad de lo que ha nacido, lo relativo a las categorías de las indagaciones y a todos sus saberes. En este caso, la hermenéutica comprensiva le permite entonces al investigador, ¿no?, estar presente, activa con sus subjetividades. Y bueno, estas fotos que les coloqué aquí son fotos de nuestros atardeceres en nuestra inmensa Venezuela, en este caso en la parte del llano del estado Monagas, y todas esas matas que ven al fondo, que le dan esa iluminación muy hermosa, junto con la luminiscencia de la creación divina de nuestro planeta, en este caso el sol. Son unas matas que llaman, unas plantas que llaman manteco, y que es la leña más esencial, porque debo decir que ellas perecen, esas plantas al final, por alguna razón que tiene que ser la destrucción de la tierra, ellas terminan secándose, y al terminar de secarse, los llaneros en esa zona las mantienen para hacer comidas, y ellas dan un sabor muy importante a lo que llaman allí las parrillas, la carne asada. Es un saber ecosófico importante que intentamos rescatar entre lo místico, y que en los estudios de patrimonio cultural se han avivado y se han complejizado con la matemática de manera muy hermosa. En esa hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, ella es mucho más, y allí lo coloco atendiendo a Morán, al fusionar y complejizar ecosofía con diatopía. Ella es mucho más que la suma de esas partes, por supuesto. Y entonces ella atiende aspectos importantes que se han venido usando ya en varios artículos. Y les invito, como les dije, a la lectura de todos ellos. Las flores que ven al fondo, realmente no sé cómo se llaman, pero hay una única vez que las pude fotografiar, que fue cuando subí al Guaraíra Reprano en los teleféricos que tenemos allí, luego que salimos de Caracas y vamos al pulmón vegetal que ellos tienen hermosamente en toda esa complejidad del Guaraíra Reprano. Y ahora nos vamos ecosóficamente a buscar las mediaciones complejas de la transdisciplinaridad. Y quiero comenzar diciéndole que es una transgresión. Esa palabra me encanta, es una transgresión generalizada que abre un espacio ilimitado de libertad, de conocimiento, de tolerancia y amor. Yo diría, con mucho respeto, que es una de las definiciones más importantes que Nicolescu, al firmar la Carta de la Transdisciplinaridad junto con Ubiritán, Morán y grandes investigadores, es uno de los conceptos más bellos que existe, que oportunamente no transgrede las leyes divinas, y que gracias a Dios ni las leyes del ser humano, en tanto lo ético, lo estético y nuestra responsabilidad, al contrario las convoca, al contrario las integra.
esa transdisciplinaridad que abre ese espacio ilimitado de libertad, no olvidemos esta concepción, nos lleva a la tolerancia y el amor. Por lo tanto, todo nos rescata sabiamente con nuestra responsabilidad ecosófica ante la naturaleza, ante nuestros congéneres en general, ante el todo, y ante el planeta Tierra, y si es posible ante el universo como debe corresponder. Entonces allí voy a revisar algunas concepciones, como les decía, en los rizomas que vamos recorriendo. Esa tolerancia la hablo en otra obra en 2020, la que la llamo B, es otra de las obras que pongo a su disposición. Se manifiesta por la inclusión, que excluye lo que separa los conocimientos, es decir, que rompe con las fronteras, porque consigue la transdisciplinaridad en esas fronteras de los conocimientos, y ve que preferí no llamarlo ciencia, porque yo les estoy hablando de todos los mal llamados saberes científicos y saberes soterrados, y digo mal llamado porque esa división no debió existir. Pero debemos aceptar que existe para ir complejamente a romper esas barreras del pensamiento abismal, donde entonces ahora es tolerante lo cualitativo, lo cuantitativo, lo sociocrítico, y ella declara en primer lugar que no debió haber existido ese debate estéril, porque estamos compuestos de todo ello. Entonces están emergiendo de las más avanzadas ciencias contemporáneas, especialmente de la física cuántica, la cosmología cuántica y la biología molecular. O sea, que la transdisciplinaridad, siendo el ejercicio en la práctica, en la educación, por ejemplo, de la complejidad, ella tiene y hereda todas esas bases y posibilita encontrar los elementos comunes entre las disciplinas encargadas de adelantar estudios en la sociedad, para nuestro caso lo contenido en las ciencias críticas, pero también en lo que está en lugares distintos de los saberes científicos del sistema mundo, y es Olano quien estudia muy bien esta categoría de la transdisciplinaridad. Pero esa inclusión y liberación en la transdisciplinaridad la afirma Nicolescu cuando habla de que el investigador tiene la libertad y puede ir a la penetración de una mirada que complejiza a las disciplinas, pero que también las complejiza y las transversaliza con la poesía, con el arte, con la estética, la religión, la filosofía y las ciencias sociales. Hay un interés entonces muy particular porque surge una sustancia esencial, porque allí entonces se religa al sujeto y aparece entonces un objeto transdisciplinario. Ese objeto transdisciplinario, que es el objeto que yo llamo objeto complejo de estudio en mis investigaciones, nunca termina de estudiarse completamente. Y eso es una de las esencias más maravillosas, porque declara el hecho moriniano que convoca siempre a revisar lo construido, porque es que entiende que todas las puentes de conexiones con toda esa poesía, arte, con todo lo que se fue negado en ese pensamiento abismal, está por conseguirse, está por realizarse. Por lo tanto, un objeto transdisciplinario puede tener condiciones iniciales de construcción en cuanto ha cumplido con cierto objetivo complejo en una investigación, pero que cuando se anida hermenéuticamente podemos conseguir esencias todavía más complejas de ese objeto transdisciplinar, porque lo complejo es una misión de vida, es una utopía que no se alcanza sino como misión día a día. Regresando a esta conjunción de Morán con la transdisciplinaridad, y aquí debemos de estar alerta con lo que vamos a revisar. Develamos que aun cuando la transdisciplinaridad es un término joven, y entre sus iniciadores se encuentra Eric, Jean Piaget, Morán, en especial en 1980 Egal Morán, en una ponencia que se titula La antigua y la nueva transdisciplinaridad, hizo una pregunta sumamente esencial. ¿Qué transdisciplinar hay que hacer? ¿Cuál transdisciplinar? Avisoraba Morán sabiamente que la transdisciplinaridad se ha querido confundir con interdisciplinaridad, con multidisciplinaridad,
y es como cuando yo como matemático invito a un físico a que me aporte a los datos de lo que estoy investigando, pero ese físico nunca se queda a convivir con mi investigación y con la matemática. Y que también debemos estar pendientes, y lo vamos a decir más adelante, que no hay posible realización de la transdisciplinaridad, de la ecosofía, de la complejidad. No hay posible realización bajo el debate estéril y bajo el proyecto modernista, posmodernista. Debemos de tomar lo mejor y luego de velar, como dice Dussel, las víctimas encubiertas de este proyecto, porque si no, entonces estamos haciendo una invitación o un paseo y la transdisciplinaridad se quedará en lo multidisciplinario. Y hay muchas investigaciones valiosas donde ustedes ven que se prefiere obviar lo de colonial, que no se quiere hablar de lo de colonial. Y por eso entonces mi palabra de colonial planetaria, con ese apellido, para decir que lo de colonial, aun cuando tiene grandes estudios en el sur, no es solo del sur, sino que convoca planetariamente a la complejidad del conocimiento, sin preeminencia ni exclusiones. Entonces, confirma Edgar Morin el terrible error de las disciplinas en su insuficiencia, parcelación, que han querido seguirla llevando usando estos términos como una moda, y el desgaste de los límites disciplinarios en los que la comunicación de los saberes se hace cada vez más reduccionista. Y es que, vuelvo con Morin, cada disciplina intenta primero hacer reconocer su soberanía territorial. Esa es la gravedad del asunto. La gravedad no es la especialización o la hiperespecialización y el estudio de cada punto, es que ella quiere someter ese objeto de estudio de manera reduccionista con su soberanía territorial. Eso lo estudié yo, es así, y más nadie lo puede estudiar. Al precio de algunos flacos intercambios, lo que les venía diciendo, esos flacos intercambios, llamé al físico, me aportó algo sobre la naturaleza física de mi objeto, pero que las fronteras se confirman en lugar de hundirse. Tenemos que tener mucho cuidado. Y más adelante voy a regresar sobre este tema de que no toda transdisciplinariedad que se ha querido hacer ver es de colonial, no toda es incluyente. Y entonces han atentado sobre el propio concepto originario de liberación que les dije al comienzo que hace Nicolescu de la liberación en la libertad del pensamiento, que trae intrínsecamente el término transdisciplinar. Esta realidad es urgente de la transdisciplinaridad, la debemos atender en tanto la transdisciplinaridad no es una disciplina, sino un enfoque, un proceso que incrementa el conocimiento mediante la integración y la transformación de perspectivas nociológicas. Sin embargo, urge la consideración de que la decolonización epistémica envuelve varias formas de transdisciplinaridad, pero no todas las formas de transdisciplinaridad son decoloniales. Es Maldonado quien lo viene avisorando completamente. Pero en esa descolonización epistémica nosotros podemos conseguir cada vez una transdisciplinaridad más elemental, más verdaderamente transdisciplinar, porque esa forma que se venían dando era como darle un saludo a la bandera. Y entonces para eso nosotros debemos de considerar sus bases tal cual como se vienen deviniendo, como los niveles de realidad, el principio del tercero incluido y la complejidad. Entonces, para terminar esta parte de la investigación transdisciplinar crítica, como transmétodo les quisiera contar cómo fue que su servidora Milagros Elena Rodríguez, luego de develar la carencia de la investigación disciplinar, la carencia absoluta y esa carencia estéril en ese viejo debate absurdo, cualitativo, cuantitativo, sociocrítico, como ahora rescatando ese concepto importante de lo disciplinar, entonces voy con los tres pilares a construir un transmétodo, ¿no?, que va a una conjunción de todos los posibles saberes para buscar en expertos connotados, pero también en los saberes soterrados, en los saberes legos, conseguir
conformaciones ecosóficas y diatópicas que sean democratizadoras y que nos convoquen a valorar las prácticas de autores, reuniendo realmente, rompiendo las fronteras del conocimiento. Esa investigación transdisciplinar crítica colabora a producir conocimiento socialmente sólido a partir de los contextos y la vivencia que se producen en el mundo real. Lo que hice fue montarme en hombro de gigante y hacer una publicación con todas estas aseveraciones para incitarlos a usar la investigación transdisciplinar crítica como un transmétodo, más allá de los métodos, es decir, con los métodos ahora ya deconstruidos y complejizados, con un conocimiento permanente, abierto, contingente, que convoque a asumir una actitud inacabada en el mar de la complejidad del conocer. Es decir, una investigación transdisciplinar crítica que sea descolonizadora planetaria de los saberes, que vaya más allá, pero con la complejización de lo cualitativo, cuantitativo, sociocrítico, es decir, que vaya a buscar un enfoque plural. Y regresándonos ahora a la cultura y sus mediaciones complejas, ¿qué papel juega en todo esto? Les adelanto, no podemos hacer transdisciplinaridad de manera sabia con la ecosofía, de manera decolonial planetaria, si la cultura no es el eje de mediación importante entre los saberes para regresarnos a investigaciones verdaderamente complejas. ¿Y qué ha venido pasando? La concepción de cultura, lo digo en mi artículo de 2017, se ha venido justificando a través de un currículo con la marca de una razón instrumentalista, mecanicista, originada en las ideologías empiristas, funcionalistas y positivistas. Y la relación entre currículo y cultura se ha venido asentando en una concepción estática de la cultura, considerándola como un producto acabado, como un resultado de una formación humana, porque es que el tradicionalismo modernista, posmodernista, quiso ver que la cultura era un conjunto de costumbres que estaba allí, que cada región tenía, y cierto, eso sí está en la cultura, pero eso no es la cultura realmente cuando la entiendo en un concepto complejo. Entonces, debemos de regresar a conceptos complejos de cultura, y Morán habla de una cultura que genera una visión de mundo que es productora de la realidad, percibida y concebida, puesto que tiene un saber colectivo, acumulado como memoria social. De esto infiero que el conocimiento que tengamos sobre algo, sobre una situación, siempre va a depender de las múltiples condiciones socioculturales que nos rodean, y que para entenderlas realmente en un concepto complejo de cultura, esas múltiples deben de pasar a ser transdisciplinares. Claro que llegarían a ser múltiples, por supuesto, porque no se es transdisciplinar sino múltiple, pero van a ir más allá, porque van a romper las fronteras del conocimiento para hacer ver entonces ese colectivo como memoria social. Entonces, por eso es que Morán luego rescata en sus conceptos una identidad nacional, que tenga un ciudadano que tenga un pie con su identidad nacional y con su identidad planetaria. Porque complejizar la cultura no es encerrarse en tu identidad personal, en tu identidad nacional, en tu identidad como ciudadano, sino también regresarse al complejo hecho de que somos ciudadanos del mundo. Esa sociedad, habla Morán, que es un todo cuyas cualidades retroactúan sobre los individuos, dándole un lenguaje, cultura y educación, resaltando que la concepción compleja del género humano comprende esa tríada que hace Morán: individuo, sociedad y especie, y donde la sociedad no existe sin la especie, el individuo nunca va a existir sin la sociedad y jamás sin la especie. Entonces, esas interacciones entre los individuos producen la sociedad y está retroactuada sobre los individuos. Entonces, allí la cultura en sentido genérico emerge de esas interacciones, la religa y les da un valor. Ese individuo, sociedad y especie se conserva en sentido completo, se sostiene, se retroalimenta y religa.
cada uno de estos términos a la vez, medio y fin de los otros. Y en ese sentido allí conseguimos un concepto complejo importante de la cultura. Esa cultura, como ser excepcional del mundo y medida de ascensión humana, la rescata, la salvaguarda ejemplarmente el doctor Rigoberto Pupo, porque él habla de que no solo concreta la actividad del hombre en sus cualificadores, momentos cualificadores como conocimiento, praxis, comunicación, sino que da cuenta de un proceso mismo que tiene lugar en el devenir del hombre. En ese devenir del hombre como sistema complejo, la cultura se sigue construyendo como una necesidad, intereses, objetivos, fines, medios, condiciones. De ahí entonces la necesidad de pensar al hombre y a la subjetividad humana en el sentido cultural. ¿Por qué? Porque ese sentido cultural le va a dar preeminencia de inacabado al hombre y en ese mismo momento podemos entonces pensarlo desde una perspectiva compleja. Entonces no hay posibilidad de tener perspectivas complejas que no sean profundamente ecosóficas, en tanto cultura y transdisciplinaridad se permean en esa tríada de individuos, sociedad y especie y hacen de la cultura un proceso complejo, inacabado y no per se dado y establecido como hizo el proyecto moderno y posmodernista. Sigo con el doctor Rigoberto Pupo y en ese devenir de su obra, él habla de una cultura como proceso y resultado de una actividad humana que deviene en grado cualitativo de universalización del hombre y de su obra, en tanto que se produce como un sujeto humanizado y la naturaleza haciendo historia. Entonces él habla de que es un proceso continuo, como les venía diciendo, de producción, reproducción e intercambio de manifestaciones, donde el hombre encarna un ser esencial. Es una frase contundente del doctor Pupo. El hombre encarna un ser esencial que afianza el presente y proyecta el futuro con el reconocimiento de posibilidades que se despliega en una energía creadora, en un marco histórico y concreto, porque no hay posibilidad de un concepto complejo de cultura si no hay un marco histórico concreto y planetario. En este entramado de cultura nos regresamos ahora en un entramado, un collage, para finalizar con el aspecto de la cultura al concepto de autonomía según Egan Morán, que dice que la autonomía según Morán es compleja porque depende de las condiciones culturales y sociales, por ser nosotros mismos que nos hace falta aprender un lenguaje, una cultura, un saber, irnos suficientemente a una lección surtida de ideas existentes y reflexionar, teniendo mucho cuidado que en ese desligar nosotros no arrastremos conceptos excluyentes que nos sigan dejando allí solapados, pero que se notan en la costura de un pensamiento abismal, de una frontera del conocimiento, no, sino que en ese seno de esa cultura, como dice Villasana, y de esa condición de sujeto con retroacciones sociales que producen la vida en todas sus dimensiones y su variedad, en un ejercicio de autonomía que es posible. Ese individuo, más allá de desaparecer, se revaloriza con la complejidad en que participa y que hace posible al vivir, contribuir a crear la vida y al vivir y dar vida. En estos entramados transdisciplinares de la cultura, la ecosofía y la complejidad, les presento la obra que les venía hablando de 2017 sobre currículo, educación, cultura en la formación docente del siglo XX desde la complejidad. Y allí es un artículo publicado en Colombia que ha tenido muy buenas aceptaciones en tanto a consultas. Entonces allí se sustentan dialécticas pensadas desde la complejidad para la formación docente desde el currículo, la educación y la cultura. Y les invito a todos ustedes a revisarlo en tanto primero devela hermenéuticamente las concepciones modernistas y posmodernistas del currículo, la educación y la cultura y luego los complejiza para mostrar que la educación nunca está separada de la cultura y jamás estará separada del currículo para poder tener una concepción compleja como tal.
Y bueno, también los estudios de cultura, de ecopedagogía y transcomplejidad, es decir, complejidad y transdisciplinaridad, que han venido avisorándose en una concienciación, una resistencia a la destrucción de la tierra, porque estamos convocados todos, no es una tarea de una parcela, de una educación ambiental escueta, es una pedagogía de la resistencia por el amor, por la vida. Le invito a revisar ese artículo que fue publicado ahora en 2021 y es un religar hermoso, transdisciplinario, complejo, ecosófico y antropoético, profundamente inclusivo de todas las perspectivas colaborativas como mesetas de salida a la crisis mundial. Y un artículo publicado en 2020 que se titula Religar ecosóficamente como urgencia transepistémica en la recivilización de la humanidad, donde se analizó ese religar como urgencia en la recivilización que convoca a Morán y que es urgente porque tenemos esperanza en sus palabras para el futuro, y es una esperanza profundamente cristiana porque estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano, en palabras de Edgar Morin. Les invito a revisar el artículo. Y bueno, el artículo de la ecosofía con la antropoética como una recivilización de la humanidad, que fue publicada por la revista Telo y en la cual reconozco la crisis en la cual estamos inmersos y las consultas de todas estas obras. Y es donde digo que sálvese quien pueda, es el pensar de que sin tener a Dios en su sentir, con Él y en el mundo se siente desprotegido del sistema, arrancado de la vida en el planeta. Vean cómo estoy regresando rizomáticamente a la crisis aún en el final de la exposición. Y en esa investigación se insiste en que antes que la Tierra muera, vale la pena volver a civilizar la humanidad, resilivilizar. Y por ello una exhortación a la humanidad entera pidiéndole contrición y enmienda es urgente. Que cada quien pueda cumplir con su papel de responsabilidad ante el mundo. ¿Dónde quedó la ética del cuidado de la tierra, de la naturaleza, la de sí mismo, de los congéneres y la regulación de nuestro accionar? Y para ello se usó el transmétodo, la hermenéutica comprensiva, ecosófico y diatópico y obras originarias para retomar un cambio profundo, reformado, construido, para volver a significar el planeta en la vida del ser humano y la recivilización del pensamiento a los cuales todos estamos convocados, que nos dignifique ante el mundo y Dios, creador y Señor. Bueno, como pueden ver, las referencias bibliográficas son variadas. Quedé mal con la revisión breve que hace el doctor Pupo, aunque las palabras, a pesar de que también tienen un poder y que no son neutras, tal vez lo breve indicaba el doctor Pupo a evitar responder en la asignación 1 las respuestas de las demás asignaciones. Pero volveré sobre ello siguiendo con el plan que el doctor Pupo tiene en el módulo 3. Entonces usé todas estas obras y están allí las obras de el doctor Pupo, Félix Guattari, Panikkar, Morán, Guattari, su servidora, por supuesto, en tanto Maldonado Torre, que hace un aporte importante a la transdisciplinaridad y la decolonialidad. Y por supuesto Villasana, que le dio un sabor importante en la parte de la epistemología, en su obra sobre la salud de los trabajadores. Y vuelvo y les digo desde esta bella fotografía que nos incita a la protección de nuestra naturaleza ecosóficamente desde la sabiduría de Dios, que es el único que nos puede dar contrición. A ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias, y seguimos en el debate complejo de las ideas con estas categorías en lo adelante. Un abrazo a